Note usted, Simón en Celote por allá en Gran Bretaña, predicando que Cristo había resucitado. El apóstol Pedro en Roma, predicando que Cristo había resucitado. Hermano, yo le digo una cosa, hay algo que me llama a mí mucho la atención. Si Dios nos llama a nosotros a predicar el evangelio, Dios va a permitir cualquier cosa. Nos va a incomodar. Va a permitir una situación y nos va a sacar de nuestro sitio de confort y terminaremos en un país, en una ciudad que menos nos imaginamos. ¿Y sabe cuál era el propósito? Que usted lleve el evangelio y que usted sea testigo de la resurrección de Jesucristo en ese pueblo. Esto yo quiero que se le quede grabado en su corazón. Usted nos ha preguntado por qué está aquí en España sabiendo que de pronto en Colombia tenía en su país. Usted tenía su situación económica estable, su casita, su vida, su familia cerca, todo. ¿Qué pasó? No, Dios permitió algo. ¿Por qué estoy aquí en España? ¿Por qué me encuentro aquí en España? Muy sencillo. Le pasó lo de los apóstoles. Una situación difícil, Dios los esparció y terminamos aquí en España. Y terminando aquí en España, ¿sabe qué sucedió? Que nos pusimos a predicar que Cristo había resucitado y muchos españoles a día de hoy están conociendo que Jesucristo es el Señor de los señores y el Rey de reyes. Demos un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor. El evangelio no se podía quedar en nuestros países, hermano. El evangelio tenía que expandirse. Y estando aquí en España, el evangelio no se puede quedar en su ciudad. Tiene que expandirse. Tiene que expandirse de una manera gloriosa e impactante. Aleluya. Continuemos, hermanos, en el nombre del Señor. ¿Qué pasó después de la muerte de los apóstoles? ¿Qué pasó después de la muerte de los apóstoles? Aparece aquí, usted verá a esta persona, Ignacio de Antioquía. Si usted se da cuenta en la Biblia, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo visitó Antioquía. En Antioquía se fundó una iglesia. Y la historia dice que Ignacio de Antioquía fue un discípulo del apóstol Pablo, fue un conocido del apóstol Pablo y es uno de los padres de la iglesia tras la muerte de los discípulos. O sea que el evangelio continúa con este hombre y más concretamente uno de los padres apostólicos por su cercanía cronológica con el tiempo de los apóstoles. Se sabe que fue pastor en varias iglesias que el apóstol Pablo abrió en sus viajes misioneros. Note usted que aquí aparece Ignacio de Antioquía. Se los presento, si usted no lo conocía, este fue pastor de nuestra iglesia después de la muerte de los apóstoles y fue discípulo del apóstol Pablo. ¿Sabe cómo murió? Devorado por las bestias por causa del evangelio. Pero hay algo que me impacta mucho. Siguió predicando el evangelio. Siguió predicando la verdad y siguió siendo testigo porque los primeros testigos oculares le habían enseñado a él que el Cristo había resucitado. Continuamos. Hay otro padre de la iglesia. Se llama Policarpo de Esmirna. Fue discípulo de Juan. Fue obispo de la ciudad de Esmirna. ¿Usted se acuerda? ¿Le suena Esmirna de la Biblia? Esmirna, siendo presuntamente consagrado por el apóstol Pablo, por el apóstol Juan. Existen datos acerca de su vida, aunque se sabe por su relación posterior acerca de su muerte en la hoguera, que es considerada ejemplo evangelizador de los primeros cristianos. Dice la historia que este hombre, el pastor de Esmirna, y usted se da cuenta que en el Apocalipsis se habla de una iglesia que es Esmirna, a la cual el apóstol Juan también fue predicador en Esmirna, pues el pastor de Esmirna lo ejecutaron con fuego. Y dice la historia que lo tuvieron que ejecutar 2 veces. ¿Por qué, pastor? Porque resulta ser que la primera vez que le prendieron fuego, las llamas lo bordeaban
y no lo quemaban. Note usted qué milagro tan impactante. Me llama mucho la atención esto, pero la segunda vez prendieron más fuego. Y dicen los historiadores que ver a este hombre arder no era ver una carne quemada y tostada, sino que era ver algo brillante y dorado que aparecía dentro de las llamas. Mientras este hombre moría, la gente se impactaba porque Policarpo de Esmirna le entregó su vida al Señor. Y Dios testificó a sus martirizadores de quién era Jesucristo. Continuamos. En el siglo segundo y en el siglo tercero aparecen otros hombres que usted de pronto desconocerá, pero existen en la historia. Clemente de Alejandría o Eusebio de Cesarea, quienes fueron historiadores de la iglesia en tiempos fuertes del Imperio Romano, donde el Imperio Romano quiso exterminar el mover pentecostal y unitario. El Imperio Romano se levantó y empezó, no sé, hermano, yo le quiero decir una cosa. Dios me dio la oportunidad hace muchos años de visitar Roma y fui al Coliseo Romano. Y cuando yo entré allí, yo entré con una hermana que no conocía la historia y me dijo, uy, pastor, aquí se respira mucha muerte, aquí yo siento mucha muerte. Yo le dije, hermana, si usted supiera que aquí muchos de nuestros hermanos murieron a causa del evangelio, murieron destrozados por los animales, murieron para hacer fiesta a su Dios por causa del evangelio y murieron. Por eso se levantaron estos hombres en este tiempo, Eusebio de Cesarea y Clemente de Alejandría, quienes escribieron a estos hombres para que no se borrara la historia de la iglesia, la doctrina pentecostal de los padres, de los apóstoles. Y hermanos, yo creo que fue en este momento donde hubo tanta crisis, donde hubo una situación tan difícil, que Dios usó a estos hombres para que la iglesia continuara con su fervor a pesar de los momentos difíciles. Pero entonces aparecen también dos oposiciones que a raíz de la historia se mueve la situación. A raíz de la situación del Imperio Romano aparecen dos oposiciones para la iglesia que son grandes. En la primera oposición es de que un emperador romano llamado Constantino, ahí ustedes lo ven, este emperador Constantino dijo, voy a ganarme a los cristianos. ¿De qué manera me gano yo a los cristianos? Pues muy sencillo, no me los voy a ganar matándolos, porque es que matándolos los voy a perder, porque la fe se les levanta más. Pues me voy a hacer cristiano igual que ellos, pero a mi manera. Yo como soy el César, Constantino, entonces yo como soy el César, yo voy a empezar a elaborar mi propia religión. Y elaborando mi propia religión, estamos entonces en una situación. Nosotros como Imperio Romano nos apropiamos de toda la historia de los apóstoles y damos a entender otra historia que no es verídica. Ponemos el personaje principal de la madre de Jesús y el símbolo imperial que es el águila lo cambiamos por la cruz de Jesús. Así que muchos hermanos nuestros que estaban débiles en la fe cayeron en esa trampa porque Constantino fue quien fundó la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para destruir la Iglesia del Señor. Y ahí es que usted se da cuenta que la Iglesia Católica en su momento se apropia de toda la historia de los apóstoles. Pero hay una cosa, la doctrina sigue siendo la misma. Y nosotros seguimos predicando la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero los hermanos de esta época pasaron un momento difícil,
porque ahora era la religión de Constantino o ninguna. Si usted se convierte en la religión de Constantino, usted vive, si no, usted se muere. Se empeora la situación, porque después de esta situación, pues muchos religiosos y muchos idólatras de todo el mundo se quedan y hacen un concilio. Y esta es la segunda oposición que vemos, el concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue la estructuración de una falsa doctrina. ¿Cuál es esta falsa doctrina que la iglesia del Señor en este tiempo vivió? Pues imagínese usted que sus principales logros fueron el arreglo de la cuestión cristológica de la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con el Dios Padre. En otras palabras, lo que dijo el concilio de Nicea, que Dios no es uno, sino que Dios son tres, y el que crea que es uno es ejecutado, porque ahora son tres, y al ser tres, la iglesia tiene que creer que son tres, y si no cree que son tres, se muere. Note usted, una nueva religión que no es la bíblica y una nueva doctrina. De ahí es que es el terror. Esta problemática, hermano, hasta el día de hoy, si usted se da cuenta, se va viendo. Porque hasta el día de hoy la iglesia tradicional sigue teniendo influencia. Y hasta el día de hoy, todavía muchas y todas las religiones, muchas religiones del mundo, todavía siguen enseñando lo que se firmó aquí en este concilio. Un concilio herético que le dio fuerza al mundo para creer que Dios son tres. Pero nosotros seguimos creyendo que Jesucristo es uno y uno su nombre. ¿Cuántos lo creen en esta mañana en el nombre de Jesús? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Así que por lo tanto, para la iglesia fue muy fuerte ver que las leyes y las tradiciones estaban logrando que muchos hermanos de la fe cayeran en la doctrina falsa del trinitarismo y en la adoración a símbolos que no eran conformes a la doctrina de los apóstoles. La nueva religión se apropió de los testimonios apostólicos hasta el día de hoy, pero nosotros seguimos predicando el mensaje de los apóstoles. Hay que añadir que en este tiempo la historia y la unicidad en la historia se considera, escuche bien, una herejía la enseñanza unitaria. Si usted predica que Dios es uno en este tiempo, usted puede ser condenado por hereje. Y de ahí es que empiezan a aparecer condenas por herejía debido a hermanos nuestros que predican la unicidad. Aparecen en España los priscilianos. Note usted qué impactante esto. Fueron una doctrina cristiana ascética que predicaba por justamente su predicador Prisciliano en el siglo IV, y sus enseñanzas fueron condenadas como herejía en el Concilio de Braga, anteriormente discutido en el primer concilio de Toledo en el año 400. Estos hermanos nuestros predicaban que no eran tres, sino que eran uno. Pero como se había resuelto en el año 300, en el concilio de Nicea, que habían tres, estos que predicaban uno, condenados a herejía. Españoles que en ese entonces fueron condenados por herejía. Aparecen los bocomilos en el siglo X en Bulgaria. Y en Bulgaria la enseñanza fue defensora de la unicidad de Dios. Pero ¿qué pasó? Note usted por dónde se expandieron. Se expandieron, note usted, llegaron a Turquía, llegaron a Italia, llegaron a Francia, llegaron a Alemania, llegaron a Italia. Empezaron a enseñar este grupo de personas la unicidad de Cristo, pero fueron ejecutados por herejía. Note usted que también hubo oposición también al hablar en lenguas, porque esto es algo que me impacta. La Iglesia Católica llegó a declarar herejes a aquellos que tenían esta práctica, ya que consideraban como posesión
demoníaca. La siguiente diapositiva, hermano Néstor, por favor. ¿Sabe qué decían? Le leo literal lo que decían. Ellos tienen profetas que pronuncian declaraciones incomprensibles y totalmente obscuras, cuyo significado no podría describir ninguna persona inteligente, pues carece de significado y sentido, y dan oportunidad que cualquier necio o adivino tome las palabras en el sentido que le agrade. Eso era lo que decían las personas en este siglo acerca de las personas que sentían el Espíritu Santo y que hablaban en lenguas. Vuelvo y digo esto. El transcurrir de la iglesia del Señor a través de los años se encontró con muchas oposiciones. Un emperador que genera una nueva religión. Un concilio que establece una doctrina falsa como verdadera. Y ahora es una oposición también a aquellos que hablan en lenguas, que dicen que esto es incomprensible, esto es de locos y ninguna persona inteligente podrá comprender el descifrado de estas lenguas. Pues hermano, lo que dice la Biblia, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a todo inteligente, porque Dios es el dueño de la iglesia, y así se levante el que se levante, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Digamos todos gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. Hay registros históricos de la iglesia. Note usted que la gente habló en lenguas. En el año 1117-1221 apareció un hombre llamado Santo Domingo de Guzmán. En 1193 al 1253 apareció una señora que se llama Santa Clara. Y en el año de 1506 y 1552 aparece un hombre llamado Francisco Xavier. Estas personas se registran que cuando predicaban, hablaban un idioma que ellos no entendían. Y cuando ellos hablaban, la gente que estaba en otros países comprendían lo que ellos predicaban y se convertían al evangelio. Eso es lo que dice la historia. Y me llama mucho la atención, porque cuando uno habla en lenguas, uno habla misterios. Pero Dios usa esas lenguas para llegar al corazón de una persona que necesita escuchar el evangelio. Me llama mucho la atención. Y esto que pasó aquí, nos ha pasado aquí en España. Resulta ser que nuestro hermano Jonier Torres, ahora nuestro hermano está en las Islas Canarias. Nuestro hermano Jonier Torres fue pastor en Andalucía. Y siendo supervisor en Andalucía, me llama mucho la atención que él tuvo el sentir de cruzar el estrecho de Gibraltar y llegar a Ceuta. Y llegando a Ceuta empezó a evangelizar. Y empezando a evangelizar, ya se iban a ir, hermano, y me impacta mucho esto, porque el hermano se puso en la plaza principal de Ceuta. No sé si era Ceuta o Melilla, pero uno de estos países africanos. Y dice el hermano que el hermano se paró en un parque, y en ese parque el Espíritu Santo lo tomó y ese hombre comenzó a hablar en lenguas a toda voz. Y empezó a hablar en nuevas lenguas y hablaba en lenguas y hablaba en lenguas y hablaba en lenguas. Y no podía parar de hablar en lenguas y estaba hablando en lenguas. Cuando un momento a otro se terminó y ya se calmó, se montó al barco y cruzó el estrecho para la península. Y en el barco se le acercó un árabe. Y el árabe le dijo: ¿usted es el que estaba predicando ahorita en el parque? Sí, quiero decirle que comprendí el mensaje que usted predicó y yo necesito que me hable de Jesucristo. Note usted qué impactante. Uno cree que el hablar en lenguas solamente es para mi comunicación con Dios, pero Dios usa esas lenguas, porque de pronto usted, sin hablar cosas que usted no entiende, el Espíritu Santo lo hace para que una persona de otro idioma
que no entiende nuestro idioma, entienda el mensaje del evangelio, porque el Dios de milagros todavía hace milagros poderosos para que alguien sea salvo. Por lo tanto, hermanos, aquí hay registros históricos de personas que predicaban en idiomas que ellos no entendían, y gentes de otros países, incluidos asiáticos, comprendían el mensaje de Jesucristo y se convertían, sin que los predicadores entendieran lo que hablaban, puesto que hablaban otro idioma desconocido para ellos, pero comprensible para los oyentes. Entonces, hermanos, la historia nos muestra que el evangelio sigue por allí. Gente sigue hablando en lenguas, gente sigue predicando la unicidad de Jesucristo, gente sigue, pero aunque se haya levantado la oposición, la línea de la iglesia sigue. Note usted, porque la iglesia nadie ni el infierno la podrá destruir. Continuamos, hermanos, en el nombre del Señor. Aparece un movimiento protestante. Yo no sé si usted habrá escuchado un movimiento protestante llamado la Reforma. ¿En qué consiste la Reforma? Muy sencillo. La Reforma fue un movimiento protestante que se llamó protestante porque fue una protesta de un monje católico contra su propia iglesia, que fue la iglesia luterana, la iglesia católica. Martín Lutero se levantó y escribió 95 tesis contra el catolicismo, porque él no estaba de acuerdo con la vida que llevaban los católicos. Entonces lo que él quiso fue reclamar los derechos y puso la lectura de la Biblia como principal. Bueno, eso está bien. Esto provocó el divorcio de la religión tradicional y nace el protestantismo en Alemania y en los países europeos. De ahí es que usted se va a Alemania, a Bélgica, a Holanda, incluso a Suecia, y usted se dará cuenta que no son el catolicismo no es la religión predominante, sino que es o el luteranismo o el calvinismo, que es una rama del luteranismo, o en Inglaterra, que es el anglicanismo, que es una rama similar. Pero yo les quiero aclarar esto. Nosotros no somos protestantes, ya que el protestantismo viene de Lutero. Y lo que Lutero quiso hacer fue un arreglo de la Iglesia Católica. Pero seguían los dogmas del Concilio de Nicea, afirmando que Dios son tres personas. Y esto, hermanos, sinceramente, no nos compete a nosotros. Esto no nos identifica, porque nosotros seguimos creyendo que Jesucristo es uno, y uno su nombre. Así que nosotros, si usted le pregunta, ¿usted qué es? Usted no es protestante. Usted es evangélico. Y que llegaron los evangélicos. Aquí llegamos nosotros, porque nosotros somos los que predicamos el evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Y cuántos nos consideramos evangélicos en el nombre del Señor? Yo me considero evangélico. Yo me considero pentecostal en el nombre del Señor Jesús. Continuamos, hermano. Pero note usted que dentro de este movimiento protestante aparece este español, Miguel de Servet. Y Miguel de Servet fue un español, ilustre español médico, que se opuso radicalmente a la Trinidad en tiempos de Lutero. Note usted, se levanta la otra posición, Lutero, uy, qué cosa tan tremenda. Bueno, pero aparece Miguel de Servet. Y fue ejecutado por decir lo que dijo. Y le voy a leer lo que dijo él. Solo Dios sabe la irrisión que ha causado entre los musulmanes esta tradición de la Trinidad. Los judíos tampoco quieren sumarse a este capricho nuestro y se ríen de nuestra locura con respecto a la Trinidad, y a causa de las blasfemias que contiene, ni siquiera creen que se trate del Mesías prometido de su ley. Note usted, esto fue lo que dijo Servet. Se opuso a la Trinidad. ¿Qué fue lo que más dijo Servet?
Ni una sola palabra se halla en toda la escritura acerca de la Trinidad. Eso lo dijo un español. Y en tiempos de Lutero. Pero en tiempos de Lutero, que un hombre se levante así, ¿qué es lo que genera? Se muere. Ejecutado. Murió. Pero defendió que Jesucristo es uno. Y uno, su nombre. Yo quiero que usted entienda, hermanos, en esta hora, que a raíz de la historia, la verdad siempre ha sido muy perseguida. La verdad siempre ha sido muy lastimada y ha querido ser ocultada. Pero ni las puertas del infierno podrán callar la verdad. Y yo le quiero decir, note usted, desde tiempos bíblicos hasta ahora, han querido callar a la iglesia y no han podido. Siempre Dios levanta a un hombre que predique la verdad y que predique la unción del Espíritu Santo. Aleluya al Señor. También aparecieron otros opositores que se levantaron contra la reforma de Lutero debido al enfriamiento intelectual. Un protocolo monótono. Si usted va a alguna iglesia luterana en algún momento, usted va a ver que es muy parecido a una iglesia católica, solamente que no tiene imágenes, ni cruces, ni vírgenes. Pero es una reverencia, una solemnidad, un silencio que da hasta miedo. ¿Sabe cuál es la situación? Que no hay oración, no hay comunión con Dios, no hay presencia de Dios, no hay unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, aparecen grupos que para los reformistas son herejes. Note usted, para los reformistas ahora son herejes unos grupos que los llamaron los cuáqueros en el siglo XVIII. ¿Y por qué se llaman los cuáqueros? Porque temblaban. Los que tiemblan, los tembladores. Porque cada vez que oraban sentían temblores en su cuerpo. Y esto no era aceptado en la reforma, ya que todo era muy solemne y tradicional. No, que todo el mundo cante solemnemente, pero no. Pero hermano, yo me imagino que los que despectivamente llamaban cuáqueros eran pentecostales que sentían el poder del Espíritu Santo, hermano. Y yo le quiero decir en nombre de Jesús, a día de hoy, todavía hay iglesias donde prohíben el hablar en lenguas, donde está prohibido el mover del Espíritu Santo y el mover de los dones. Hermano, le tengo una buena noticia. Si usted siente el Espíritu Santo, usted tiene libertad para adorar a Dios con todo su corazón. Si usted siente el temblor del Espíritu Santo, usted lo puede recibir en este momento, porque Dios es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Digamos todos, gloria a Dios.